enzimas por una cuestión de cronograma. Es mucho para una clase, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. ¿Dónde dejé? Aguárdenme un segundo. Ahí vengo. Bien. Voy a ir a una de las preguntas que quedaron pendientes de la semana anterior. Díganme si todos las pudieron resolver y si tienen dudas de esto. Chicos. ¿La puedes explicar, Agustín? Bien. Vamos a explicar cómo hacer esto y antes de hacer esto me voy a focalizar un segundo en esta imagen. ¿Qué es lo que se ve acá? ¿Qué se ve en esta imagen? Chicos. Una célula, Caterina dice en una célula procariota, pero ¿qué estamos viendo acá en particular? La síntesis proteica en procariotas, bárbaro, pero si nosotros lo comparamos al proceso en eucariotas y en procariotas, ¿qué diferencia notaríamos? ¿Qué significa que sucede todo junto? Bien, ¿por qué se pasa esto que son simultáneos los procesos de transcripción y traducción en procariotas? ¿Por qué no tienen que hacer el proceso ese de cortar los intrones?
Básicamente por dos cuestiones. La primera es que, es cierto lo que decís, no tiene un proceso de maduración. Pero no tiene un proceso de maduración porque tampoco tiene que salir del núcleo. Lo que sucede normalmente es que si nosotros, acá no está bien en escala, pero supongamos que el gen arranca en la parte más izquierda y termina en la parte de la derecha. Lo que estaríamos haciendo es pasar en cada punto una ARN polimerasa que va a ir sintetizando y a medida que vaya haciendo va a ser cada vez más largo el ARN mensajero que está liberando. En este caso se ve en azul. Lo otro que sucede, que se forma, que es el polisoma o polirribosoma, es lo siguiente. A medida que el 5' es lo primero que emerge, el 3' es lo que se va sintetizando, leyendo el mensajero, lo que suele suceder es que las subunidades se van poniendo y van generando una proteína cada vez más larga hasta que finalmente está terminada. Entonces, nosotros tenemos que venir y voy a intentar, no prometo nada. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Si acá inicia un gen y acá termina, para ponerle un límite, acá no me quedan bien porque los fragmentos azules deberían ser al principio más cortos, después más largos, y cuando llegamos al final tendríamos todo el mensajero lo más largo posible, ¿bien? Y a medida que pasa eso, lo que acá se pone en rojo, que son los ribosomas, acá se pondría uno, ¿no? Y un segundo después se habría movido, y después se va moviendo cada vez más, entonces la proteína que se va liberando es cada vez más larga. ¿Bien? Acá es de un tamaño, acá es de un tamaño más grande, acá es de un tamaño mucho más grande. Porque ya pudo leer más cantidad de información. O sea que mientras más cerca estamos del ADN, más larga es la proteína. Y mientras más en el final del gen estamos, mucho más larga porque podemos leer más ADN para generar más ARN, para generar más proteína. ¿Se entiende? Bien. Hay una condición que van a ver, que pueden leer por ahí. En general, esto es una generalidad, no aplica en el 100% de los casos, pero en general, en una célula eucariota, un gen que inicia en un punto y termina en otro, codifica la información para una única proteína. Es muy típico encontrar en bacterias, vuelvo a insistir, no en todos los casos, pero sí en muchos, que en realidad haya un único gen que sirva para sintetizar una gran proteína que se divida en 4 proteínas, o 3 proteínas, o varias proteínas funcionales, que en general están unidas al mismo proceso. Por ejemplo, el metabolismo de los azúcares, les tiro como una opción. Pongo encima 1, 2, 3 y 4 que están involucradas en el mismo proceso. ¿Qué hago? De una sola vez leo una vez un gran gen, lo traduzco múltiples veces, entonces de manera muy, muy rápida soy capaz de leer un gen que me da múltiples ARN mensajeros que a la vez dan múltiples proteínas en muy poco tiempo. Y esto tiene que ver con las condiciones en las que viven las bacterias y su mecanismo evolutivo los ha llevado a tener una capacidad de responder rápidamente de esta manera. En eucariotas, como hay que sacarlo del núcleo, procesarlo, madurarlo, llevarlo al ribosoma, no es tan típico que con un solo gen codifica una única proteína. ¿Bien? Bien. Respecto a lo anterior. Voy a salir de acá. Este es su ADN. El ADN se lee así para sintetizar un mensajero. En general se lee de 3' ¿para qué? Para que sinteticemos de 5' a 3'. ¿Qué cosa? El ARN mensajero. ¿Bien?
¿Quedamos? Sí. Entonces, lo que tenemos que sintetizar, ¿por qué? Yo la base que voy a poner complementaria vas a tener siempre en el extremo 5' un grupo fosfato, ¿no? El nucleótido que corresponde, y en el otro extremo un grupo oxidrilo. ¿Bien? ¿Y por qué lo necesito de esta forma? Porque este nucleótido lo tengo que poner en esta dirección. Porque la ARN polimerasa va en sentido 5' a 3'. Ese es el sentido. ¿Pero a qué se debe que tengamos ese sentido en particular? En que yo acá lo que voy a hacer es unir el próximo grupo fosfato, el nucleótido que siga, y otra vez me va a quedar un grupo oxidrilo libre. ¿Bien? Entonces, cuando yo uno un grupo oxidrilo, que tiene que es el lugar donde yo puedo poner el próximo nucleótido. Si no está este extremo oxidrilo libre, no puedo seguir agregando. Por ende, no lo puedo poner en el sitio 5' donde está el grupo fosfato. Y cuando pasa esto, lo que sucede es que se unen por el enlace fosfodiéster. ¿Bien? Y de esa manera esto va a poder crecer aminoácidos. Tengo un tema nucleótido a nucleótido. ¿Bien? ¿Entienden por qué la idea? Yo necesito un oxidrilo libre para unirse con el próximo grupo fosfato y formar el enlace fosfodiéster, y así. Entonces la enzima va a leer siempre de 3 a 5 y sintetizar de 5 a 3. Por una cuestión más, vamos a simplificar, vamos a poner solo los nucleótidos en este caso. Entonces, complementario a la T, ¿qué vamos a poner? Una A. Complementario a la A. Una U. Bien. Yo acá tengo entonces, solo lo voy a hacer para algunos pocos. Bueno. No sé qué quieres, aquí estamos. Bueno, se me tildó. Ahora sí. Esta es la hebra complementaria en el ARN mensajero de nuestra hebra original, que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama la hebra de ADN de la cual yo puedo sintetizar ARN mensajero? No codificante. No, es nuestra molde. Eso es un error muy común. Es nuestro molde porque a partir de este molde de ADN saco el ARN mensajero. ¿Bien? La hebra complementaria, voy a poner en azul, si se nota. La hebra complementaria a la molde, bien, que tiene la secuencia complementaria, esta se llama codificante. ¿Por qué? O también se llama no molde. ¿A qué se debe esto? A que si ustedes se fijan, yo de esta que está en negro, que es nuestro molde para hacer ARN mensajero, obtengo el ARN mensajero. Pero el código genético, ¿dónde se encuentra? ¿En el molde o en el ARN mensajero? En el molde. En el ARN mensajero, porque yo voy a leer los nucleótidos para poner los aminoácidos desde acá. ¿O no? Sí. Entonces, ¿cómo? Nuestra hebra molde lo único que nos sirve es para hacer mensajero. Pero el código genético que tiene el mensajero para codificar una proteína es el mismo que está en la hebra complementaria, que es la codificante o no molde. ¿Se entendió? ¿Lo podría repetir? Sí.
Yo les doy una hebra de ADN, esta que está en negro, que es el molde para hacer nuestro ARN mensajero, ¿no? Si yo abro la hebra y la leo de 3 a 5 como corresponde para sintetizar algo de 5 a 3, esto que sintetice es nuestro ARN mensajero, que es el que tiene el código genético para sintetizar una proteína. Nuestro molde no tiene la información para la proteína. Pero en cambio, la hebra complementaria a nuestra hebra molde, esta que tenemos acá, la hebra azul, tiene la misma secuencia de nucleótidos que nuestro ARN mensajero. ¿O no? Con lo cual se dice que esta, si bien no es molde, porque no nos sirve para generar ARN mensajero, es codificante, porque tiene el mismo código genético, yo lo podría leer cambiando T por U, que nuestro ARN mensajero. ¿Se entiende? Ahora sí, gracias. Sí. Bien. Esto genera confusiones de toda la vida y más adelante les va a hacer un quilombo aún más grande, pero no nos vamos a adelantar a eso. Bien. Bien, en este caso, el último, lo tienen contestado en... Alguien lo preguntó, está en el foro, explicado cuáles son los nucleótidos codificantes, cuáles son exones, intrones y cuántos aminoácidos tendría este polipéptido. ¿Cuánto tendría? Si yo tengo 147 nucleótidos, ¿cuántos aminoácidos va a tener la proteína? O el polipéptido, mejor dicho. 49, exactamente. Que es 147 dividido 3. ¿Bien? Bien, vamos a pasar a proteínas. ¿Pudieron hacer la guía? ¿Pudieron tener la clase tranquila con Pame? Sí. ¿Chicos? Bien. Tenemos 4 opciones. Me tienen que decir cuáles de estas se corresponden con aminoácidos y por qué. El primero es un aminoácido. Sí. Sí. ¿Por qué? Tiene un grupo carboxilo, tiene un grupo amino, es un aminoácido. El segundo, ¿tiene grupos aminos y carboxilos? Sí. Sí, pero los tiene unidos. Fíjense, acá hay un grupo carboxilo, acá hay un grupo amino y uno carboxilo. Esto es más parecido a qué cosa, más que un aminoácido. Esto es más parecido a un péptido, ya que tiene varios aminoácidos unidos entre sí. Este de acá, el tercero en gris, No es aminoácido. No es un aminoácido. es un aminoácido porque tiene un grupo ácido acá abajo y este grupo amino no está en su forma típica, sino que se encuentra lo que se llama sustituido. Tiene 3 grupos metilos, pero no deja de ser un grupo amino. También es un aminoácido. Y este último, acá falta un oxígeno, un oxidrilo y un hidrógeno, pero bueno. Sí. Este sí es. Ahora, ¿cuáles de estos pueden constituir proteínas en el marco biológico? El último. De nuevo, ¿cómo? El último. ¿Por qué? Porque es un carbono alfa. Bien, si nosotros nos fijamos, ¿qué tenemos en esta estructura? Este grupo de un carbono con un doble enlace con un oxígeno es un grupo
Ácido carboxílico. Bien, unido, como bien dijiste, acá falta un oxígeno, no H. Unido a un carbono principal que se llama carbono Alfa. Ese carbono se encuentra entonces unido a 4 cosas. Un hidrógeno, un grupo carboxilo, ¿qué es esto? NH2. ¿Y esto que está en verde? ¿Qué es? Una cadena carbonada. Es una cadena carbonada. Esto se llama R por residuo o resto, que puede ser desde un hidrógeno hasta una cadena carbonada o cosas mucho más complejas. Y eso es variable. Eso no se mantiene. Eso es lo que va variando de aminoácido a aminoácido. ¿Bien? Entonces volvemos. ¿Cuáles son los grupos funcionales que intervienen en la formación de una unión peptídica? El grupo amino. ¿Y qué más? Y carboxilo. Bien, esta síntesis es por una reacción de condensación. ¿Se produce la pérdida de una molécula de agua? Sí. Sí, todas las uniones que nosotros vimos hasta ahora. 2 nucleótidos por enlace fosfodiéster. La unión de aminoácidos para formar un enlace peptídico. O la unión de un grupo hemiacetálico con un oxidrilo para formar un enlace glucosídico. Los 3 son por condensación y pérdida de una molécula de agua. Y para el caso de los lípidos hay muchos casos, por ejemplo el glicerol con un ácido carboxílico, también es por una reacción de condensación. Y si yo los quiero romper, ¿qué reacción voy a utilizar? ¿Cómo es la pregunta? Si yo tengo un enlace peptídico formado y lo tengo que romper, ¿cómo se llama el tipo de rupturas? Hidrólisis. Exactamente. Los átomos que intervienen en la unión peptídica, ¿pueden intervenir en la formación puente de hidrógeno? Vamos a verlo. ¿Qué me dicen? Que sí. Bien. ¿Qué cuáles son? Fósforo, oxígeno y nitrógeno. ¿Fósforo? No. Pero los puentes de hidrógeno se pueden hacer entre el oxígeno y el nitrógeno puede recibir puentes de hidrógeno o liberarlos. ¿Bien? Bien. Si unimos entre sí por pérdida de una molécula de agua, formamos esto que está marcado en gris, que ¿qué sería? ¿Qué es lo que marcamos en gris? La unión peptídica. Bien, ¿qué tipo de enlace químico es? Covalente. Bien, y en particular se llama enlace peptídico o amida. Así como nosotros dijimos que cuando tenemos que leer ADN vamos a leer siempre desde el extremo 5' que está el grupo fosfato hasta el grupo 3' oxidrilo, en las cadenas vamos a leerlo siempre desde el grupo amino hasta el grupo carboxilo. N-terminal, C-terminal. Bien. Y esto, como les decía recién, son las variantes que vemos acá en verde, que son los restos o residuos de los aminoácidos, se llaman. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos? Sí, sí. Sí. ¿Qué diferencia? ¿Son iguales los términos proteína, cadena polipeptídica y polipéptido? ¿O pueden serlo? Cadena polipeptídica y polipéptidos sí son lo mismo caso, Bien. pero proteína no. ¿En qué difiere?
de que la proteína es una sola unidad. Y la cadena polipeptídica, ¿no? La proteína puede estar formada por una o más cadenas. Bien, entonces, una proteína y una cadena polipeptídica pueden ser lo mismo si es que la proteína se constituye de una única cadena. Pero sí, puede que no, porque una proteína puede ser más de una cadena. Un polipéptido y una cadena polipeptídica es básicamente lo mismo. ¿Recuerdan cuando vimos azúcares que dijimos oligosacáridos y polisacáridos? ¿En qué diferían? ¿En qué difiere un oligosacárido de un polisacárido? Los monómeros. La cantidad. Los La monosacáridos. cantidad de monómeros. Acá es lo mismo. Esto, cuando hablamos de 3 aminoácidos, normalmente hablamos de un péptido. Y ya cuando hablamos de decenas, normalmente más de 50, ya hablamos de polipéptido o directamente a veces proteína. ¿Cuántos extremos alfa-amino y alfa-carboxilo libre existen en un aminoácido? Uno. Uno de cada uno. ¿Por qué? Porque tiene un extremo amino y un extremo carboxílico. Exactamente. Ahora, si yo tengo un decapéptido, o sea, 10 aminoácidos unidos entre sí. ¿10 de cada uno también? ¿Cuántos son libres? Uno de cada uno. Uno de cada uno. Acá no cambia nada porque estamos en la misma situación. Y si tenemos un antibiótico como gramicidina, que es un decapéptido, pero es circular, ¿cuántos aminoácidos, alfa-aminos y alfa-carboxilos están libres? Perdón. Ninguno. Ninguno. Y si yo tengo 100 residuos de aminoácidos, ¿cuántos alfa-aminos y carboxilos tenemos? También tengo uno de cada uno, porque así fuera de 100.000 o 5.000, siempre tengo un extremo libre de cada uno. Ahora, si yo tengo una proteína que se forma por la asociación no covalente de 4 cadenas polipeptídicas, ¿cuántos alfa-amino y cuántos alfa-carboxilo libres tengo? 4 y 4. Exactamente. ¿Esto por qué pasa esto así en proteínas y yo no puedo decir lo mismo cuando tengo azúcares? ¿Qué diferencia tienen los aminoácidos con los azúcares en este sentido? La diferencia está en que nosotros cuando unimos, siempre de forma lineal pueden ser, porque es un carboxilo con un amino, un carboxilo con un amino, y siempre son los alfa. En cambio, en un azúcar, ¿qué vamos a tener? Varios oxidrilos que pueden permitir ramificaciones. En las proteínas eso no se permite por la forma en la que se constituye y se sintetizan. ¿Se entiende? Sí. Bien. Esto a modo de... Fíjense que nosotros recién hablábamos de los
aminoácidos y sus posibles cadenas laterales o restos o residuos. Lo que tenemos acá marcado en amarillo son los 20 aminoácidos, en color mejor dicho, los 20 aminoácidos disponibles normalmente encontrados en los seres vivos. Y fíjense que vas desde un hidrógeno, un metilo, hasta cosas como un doble anillo aromático en triptofano, cadenas muy largas, y lo podemos clasificar según sean alifáticos o no cargados o no polares, que es lo mismo, que son cadenas de carbono e hidrógeno. Salvo la metionina, pero en general no presenta carga. Después pueden ser polares, que tengan un grupo oxidrilo, como estos dos, serina y trionina. Algo que se llama grupo tiol, que es lo mismo que un oxidrilo, nada más que en vez de oxígeno hay un azufre. Y puede que que sean polares pero no tener carga. Por ejemplo, asparagina y glucotamina, que tienen un grupo amida, que es un grupo amino unido a un grupo carboxilo. Y después tenemos aminoácidos aromáticos, que hay 3. Aminoácidos cargados positivamente por tener un grupo amino o varios, o cargados negativamente por tener grupos carboxilos. Esto le va a dar ciertas propiedades a cada aminoácido que cuando los unamos para hacer proteínas nos van a dar toda una serie de propiedades que las vamos a ver en un ratito. ¿Estamos? ¿Hasta acá vamos? Sí, sí. Existen aminoácidos menos representados que se encuentran, por ejemplo, en algunas bacterias, pero no son los típicos. Estos son los principales que vamos a necesitar. ¿Cuál es la única proposición correcta de todas estas que están acá? Es la última, donde dice las células vegetales fotosintéticas. La síntesis de proteínas es un proceso que ocurre en ribosomas libres del citosol, en ribosomas unidos al retículo endoplasmático rugoso, a cloroplastos y a mitocondrias. Todos estos son posibles sitios de biosíntesis de proteínas. ¿Cuáles son las dos correctas en este caso? La traducción es: La B y la C. bien, es un mecanismo de expresión genética porque expresa la información y es una ruta anabólica porque consume gran cantidad de ATP por un lado y por el otro parte de precursores básicos como los aminoácidos para generar moléculas complejas como las proteínas. Esto nos lleva un montón de tiempo, la idea es ver cuál es la función de cada una de estas. No las voy a nombrar específicamente, pero sí las quiero agrupar un poco. ¿Qué son? La hemoglobina sirve para transporte de oxígeno, por ejemplo. La insulina es una hormona. La miosina y lactina sirven para la movilidad celular y para, por ejemplo, la contracción muscular. Colágeno y queratinas se encargan de generar estructuras, en este caso extracelulares, para mantener en los organismos multicelularizados la unión entre ellos, más que nada en los animales fundamentalmente. Las inmunoglobulinas son defensa. Y después, nucleasas, proteasas, amilasas y enzimas de replicación y fotosíntesis, todas se encargan de alguna acción enzimática, acelerar un proceso biológico. Por último, las histonas, al igual que que colágeno y elastina, tiene una función diferente, pero también sirve para mantener una estructura, en este caso, la condensación del ADN. La idea es ver que lo que vamos a ver más adelante en proteínas son las enzimas, y vamos a estudiar mucho esto. De hecho, la idea es terminar hoy en proteínas, empezar algo de enzimas y terminarlo en la próxima clase. No, la próxima clase no, la siguiente, porque la próxima clase tenemos laboratorio de nuevo, en INTA. Bien. Ver que pueden ser entonces estructurales, señalización como las hormonas, movilidad de estructura como colágeno, queratina o histonas, o enzimáticas, o de defensa como son las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos que ya todos deben estar familiarizados porque estamos viviendo el COVID. Bien. La idea es, más allá de dar la función particular, es ver todas las posibilidades o gran parte de las posibilidades. Incluso podríamos tener transportadores, por ejemplo, a través de la membrana, como otra función diferente para otra proteína.
¿Estamos? Sí. Bien. La secuencia lineal de aminoácidos de una proteína dirige la adopción de una estructura tridimensional única mediante un proceso de autoensamblaje. ¿Qué significa este párrafo? Dice Bernardo, la secuencia de aminoácidos es la que adopta la conformación nativa de una proteína. Bien, ¿y a qué se debe? Que la secuencia de los aminoácidos lineal, de poner uno al ladito del otro, puede decirnos cómo va a ser tridimensionalmente esa proteína. ¿A qué se debe? ¿Puede ser, profe, que la estructura terciaria depende de la estructura primaria? A ver, ayúdate con esta diapositiva, ¿qué podés contarme con eso? Fuerzas de atracción. Más que fuerzas de atracción, ¿cómo los podríamos llamar? Son todas las fuerzas, en este caso, que son intramoleculares, porque son dentro de la misma molécula. Fíjense que tenemos en distintas regiones distintas cosas. Por ejemplo, las atracciones electrostáticas, que se dan entre un grupo cargado positivo y uno negativo, los puentes de hidrógeno que se pueden producir, o las interacciones de Van der Waals hidrofóbicas en ciertas regiones. Además, fíjense esto, un polipéptido lineal tiene, como ya vimos recién, algunas partes que son las verdes o las azules, que son, en este caso las azules serían aminoácidos cargados o polares, y los verdes que son no polares. Y fíjense qué pasa con la estructura tridimensional. ¿Qué me pueden contar de eso? Que las hidrofóbicas se mantienen en el centro y las hidrofílicas están en contacto con el agua. Bien. Medio. ¿Y ahora qué tiene que ver? ¿A qué les hace acordar eso? De esta disposición especialmente así de hidrofóbicos e hidrofílicos. A la membrana. Esa es una. ¿En cómo? A ver. ¿Cómo? ¿Por qué se parece a la membrana? Por los sectores hidrofílico y hidrofóbico, digo. Bien, ¿y qué más? ¿Qué otra macromolécula les puede hacer acordar? Al ADN. Bien, ¿por qué? Porque también tiene un sector hidrofílico y hidrofóbico. Bien, mientras que las estructuras externas de grupos azúcar-fosfato son hidrofílicos, quedan en el exterior, los grupos de las bases nitrogenadas, que son hidrofóbicas, quedan en su interior. Fíjense cómo con las mismas fuerzas básicas definimos que el ADN tenga una forma helicoidal o una proteína tenga una disposición tridimensional determinada. ¿Qué es lo que vemos acá? Cada bolita vendría a representar un aminoácido diferente. Una pregunta, ¿esos serían puentes intracatenarios? Estos que están marcados acá como punteados. No, los anteriores, lo de las anterior.
estos. Y son todos intracatenarios porque es una única cadena y tenemos las diferentes regiones, acá ya sea por atracciones electrostáticas o puentes de hidrógeno, son dentro de la misma molécula. En cambio, los que tenemos acá, que son los azules con el exterior, serían de la molécula con el medio que los rodea. En este caso, uno podría esperar que sea agua. ¿Bien? Bien. Ahora, una vez que sabemos esto, en realidad pasar de una estructura lineal, porque se está sintetizando una estructura tridimensional, no es netamente que va a tomar una forma cualquiera, sino que hay formas tridimensionales que suelen privilegiarse por ciertas razones, que son estas dos. ¿Que cuáles son? ¿Cómo se llaman? Lámina beta y hélice alfa. Bien, esto se debe a que, ahora lo vamos a ver en detalle, la alfa hélice, lo que hacemos es formar una especie de sacacorchos o tirabuzón que se estabiliza internamente, y las hojas, las beta, que también lo hacen pero de una disposición diferente. Ambas son energéticamente estables, dado que tener esta cadena libre, como lo podremos ver acá, hace que algunos aminoácidos se lleven mal con el medio que los rodea, entonces se van a intentar agrupar de una cierta manera. Estas son las dos formas más preponderantes en las moléculas biológicas porque son muy estables entre sí y presentan algunas diferencias. Una vez que esto forma, por ejemplo, las alfa hélices forman determinadas estructuras, se puede ver que tenemos una estructura primaria, una estructura secundaria, como pueden ser alfa hélices o beta hoja, una terciaria, y si nosotros unimos, tendríamos lo que conocemos como estructura cuaternaria, que no es más que la interacción por enlaces débiles de varias cadenas que pueden ser o no iguales. No necesariamente todas las estructuras cuaternarias están presentes en todas las proteínas. A veces hay algunas que directamente solo tienen terciaria, porque no interaccionan con otras cosas. ¿Bien? Ahora, entonces, ¿qué es lo que hace diferente la estructura terciaria de las anteriores? ¿Qué característica presenta? Ya es funcional, muy bien. Puedo tener proteínas que directamente en estructura terciaria sea capaz de cumplir las funciones que están para esa proteína. Hay algunas que hasta que no llegan a su estructura cuaternaria no lo pueden hacer. Disculpen. Bien, hay algo que les tengo que mencionar antes de poder pensar lo que sigue. Por ahí no lo vieron todavía porque lo van a ver en orgánica, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos en el nitrógeno, hay dos electrones libres, y esos electrones pueden hacer que este par de electrones vengan para acá, formen momentáneamente un doble enlace, y este doble enlace venga para acá y quede este cargado positivamente y el oxígeno negativamente, por una pequeña fracción de segundo. ¿Bien? Entonces, y un segundo después, este par de electrones vuelve a su lugar, este par de electrones vuelve a su lugar y se vuelve a formar esta estructura típica. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, tiene una particularidad. Por ejemplo, entre el carbono y el oxígeno hay un doble enlace. Y por la forma en la que se constituye el doble enlace, ese enlace es plano. Bien, o sea, los dos átomos están en el mismo lugar, en el mismo plano, como si fueran en la misma hoja. El hecho de que se forme un segundo doble enlace parcial entre el nitrógeno y el carbono hace que estos cuatro, carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, estén siempre iguales, siempre aplanados. Es como muy rígido ese enlace. ¿Bien? Lo que hace es que después, esto que está marcado en rosa, que es del carbono alfa unido al nitrógeno o al carbono, puede girar sobre sí mismo. Y esto se puede mover.
¿Bien? Y eso es lo que permite estas dos estructuras. El que yo pueda mantener de una cierta manera estructurado el enlace péptico, hace que eso sea rígido, pero a la vez la parte de los carbonos alfa se puede mover. Entonces los aminoácidos se van uniendo entre sí y lo que termina sucediendo es que, fíjense, los carbonos alfa tienen al lado un grupo amino que tiene que estar en una posición y 3 o 4 aminoácidos más adelante está el grupo carboxilo de un aminoácido siguiente. Y lo que se forma es un puente de hidrógeno. Entonces lo que termina sucediendo es que la misma hélice se va estabilizando internamente con puentes de hidrógeno. Bien. Y lo que termina pasando es que los residuos o los restos quedan hacia afuera de esa hélice. Bien. Entonces nos queda todo un núcleo interno de carbono alfa, amino, carboxilo, carbono alfa, amino, carboxilo, así, uno tras del otro, en su estructura principal. Esa es una opción. La otra opción es que formen la hoja beta, que es esto que vemos acá, que es que el carbono, el nitrógeno, carbono carboxílico y así, formen una estructura principal y después los grupos carboxilo y amino interaccionan con los aminoácidos de la otra parte de la cadena cuando esto dobla. ¿Bien? Formando la hélice beta. La hoja beta. Y se llama hoja beta plegada por esto mismo que les decía, que como el carbono carboxílico y el nitrógeno están en el mismo plano, es como que como si ustedes doblaran una hoja y formaran un acordeón. Eso es lo que está pasando acá. Acá. Y por eso se llama beta hoja plegada. En este caso, los R pueden estar siempre del mismo lado, como en este caso. Como no están, o pueden estar alternados como están en este caso. Eso es indiferente, eso depende de otras cuestiones físico-químicas. ¿Bien? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Sonó muy convincente. Entonces, estas son, dado que es la forma más fácil de estabilizar una hélice o una hoja, lo que uno se puso a investigar, un grupo de personas, se empezaron a dar cuenta que si uno agarra una proteína y ve su estructura primaria, dice, bueno, hay regiones que típicamente van a dar una hélice o una hoja. Y después se dieron cuenta que si uno analiza muchas proteínas, empiezan a surgir lo que se llaman motivos proteicos. Que es, por ejemplo, en este caso, una beta hoja, un pedacito que no tiene estructura, que son 4 o 5 aminoácidos al azar, una alfa hélice, un pedacito al azar y una beta hoja. Entonces se llama beta alfa beta. Y esto se repite en muchas proteínas. Entonces uno puede saber o puede predecir a partir de la estructura primaria cuál es la posible estructura secundaria y cómo esas diferentes estructuras secundarias se van a mantener dentro de una proteína. ¿Se entiende? Y después, a partir de varios motivos, van a aparecer las estructuras terciarias. Esto que se llama dominio lo vemos en un ratito. Y las estructuras terciarias, entonces dijimos que pueden ya tener función y directamente ser una proteína y con esto ya es suficiente. O puede pasar que necesitemos unir dos pedazos que se llaman subunidades de más, que pueden ser iguales o diferentes para formar una proteína funcional y en ese caso necesitaríamos lo que se llama estructura cuaternaria. ¿Bien? Acá hay algunos ejemplos de motivos, que es lo que decía beta, alfa, beta, o acá es beta, esto se llama loop, o simplemente una torsión, beta, torsión, beta, así. Hay algo que es muy típico que ustedes lo van a ver más adelante cuando veamos transporte a través de la membrana, que es que muchas hojas beta se ponen una al lado de la otra y se genera un hueco en su interior que se puede abrir o cerrar generando un barril, como el del Chavo del 8. Y hay otros, que es una hélice, otra hélice, otra hélice, y estas hélices sirven para, por ejemplo, unirse al ADN.
Son algunas proteínas típicas de unión ADN, tienen esta estructura, muchas hélices, una al ladito de la otra, que se repiten muchas veces a lo largo de la proteína. Bien. Con respecto a los dominios, si ustedes se fijan, acá hay una parte en gris, eso sería la membrana interna de la mitocondria, porque esta proteína casualmente está dentro de la mitocondria y la vamos a ver cuando estudiemos mitocondria y fosforilación oxidativa. ¿Y qué pasa? Cada uno de estos que están en violeta o en celeste clarito es un alfa hélice. Y es una al ladito de la otra. Es alfa hélice, alfa hélice, alfa hélice, alfa hélice. Y todas en su conjunto generan un gran hueco a través de la membrana. Y esto es el dominio transmembrana. Es toda la parte que atraviesa la membrana mitocondrial. Hay un segundo dominio que es el que une la parte de la membrana con el tercer dominio que se llama F1, que es el que se encarga de la parte enzimática de esta proteína. Entonces podemos ver un dominio transmembrana, un dominio de unión y un dominio catalítico. Son las partes que se unen, las estructuras secundarias, para generar una parte funcional o que tenga una función determinada dentro de esa proteína. ¿Se entiende mejor ahora cómo pasamos de primaria, que es simplemente los aminoácidos unidos, a secundaria, motivo, dominio, terciaria y cuaternaria? Sí. Vale. Igual vamos a ver un par de ejemplos más. Ahora, dice la 11. De todas las conformaciones posibles, una proteína adopta una única conformación denominada conformación nativa y que es la conformación fisiológica más estable. Se está afirmando que dicho párrafo que la estructura nativa de una proteína es rígida y no sufre variación alguna mientras es funcional. Y la enzima sí modifica su estructura cuando es funcional. ¿Cómo? Cuando el sustrato se suma en el sitio activo, Sí. se une, Sí. modifica su estructura para cumplir su función. Bien, vamos a decir entonces que no es estática, no es cemento reforzado, sino que tiene una estructura dinámica. Les voy a poner un gráfico un poco matemático, pero fíjense, esto es la proteína cuando está totalmente desplegada, recién sintetizada. Y tiene una cantidad de energía muy alta. En cambio, cuando yo la empiezo a plegar, ¿recuerdan lo que vimos al principio, la parte azul y verde de partes hidrofóbicas e hidrofílicas? Cuando yo las llevo a una estructura en la cual se complementan las partes, tiene menos energía y por ende más estable. El estado nativo es en el que presenta menos energía y es estable, pero estable no significa que no sea dinámico. Significa que se puede mover, puede tener un poquito más o menos de energía y, como dijo la compañera, yo puedo abrir para tomar un sustrato, cerrar para modificarlo y volver a abrirlo para liberar el producto, en el caso de una enzima. Si nosotros pensamos en un receptor que, por ejemplo, se compone de dos partes, está separado, cuando se unen ligando se juntan y ahí se da una señal. Y una vez que pasa un tiempo se vuelven a abrir y se vuelve a liberar la señal. ¿Se entiende? Son estructuras que van a variar dentro de un rango. No significa que son siempre iguales y se mantienen. Uno sabe que estas condiciones de qué puedo hacer que modifique el estado nativo. ¿Qué cosas pueden alterar la estructura de una proteína? La temperatura, el pH, por ejemplo. Bien. Todas esas son variaciones que pueden hacer que, por ejemplo, el pH hagan que un aminoácido que no tenía carga tenga carga. Entonces se acerque o se aleje de un determinado
otra proteína de otro sustrato y demás, ¿se entiende? Y con la temperatura, A menor temperatura se pone como más rígida la estructura. bien, Mayor temperatura como que... sí. puede producirse desnaturalización o si la variación, por ejemplo, Está muy extrema, digamos. exacto, si nosotros estamos a 35 grados, 36 de temperatura corporal y sube o baja 1 grado, no vamos a ver grandes diferencias. Ahora, si de golpe sube la temperatura mucho, eso sí puede generar algún tipo de cambio que se llama conformacional, que la proteína llegue a pase de su estado nativo a uno más desestabilizado. Bien, en una cadena polipeptídica la posición de cada aminoácido se identifica con un número y se inicia, el primero es en el amino terminal. En una proteína cualquiera, el aminoácido 2 y 80 están más cerca o más lejos que el 2 y el 20. Es según cómo veamos la cadena, porque si está en forma lineal, sí, y si está en forma tridimensional, no sabemos, Bárbaro. o sea, cerca. Exacto, si yo mido a través del enlace peptídico un aminoácido al lado del otro, y es más probable que el 2 y el 20 estén más cerca que el 2 y el 80. Pero como dice el compañero, tridimensionalmente puede ser una proteína que tenga un gran loop, entonces nos pasa algo como esto. Quizás este que está cargado negativamente era el 2 y este que está cargado positivamente era el 80, que sí están muy lejos en la secuencia lineal, pero cuando los vemos en el espacio están muy cerca, más que el 1 y el 20. Bárbaro. Ahora, en este caso tenemos una proteína que se llama transmembrana. ¿A qué le atribuyen ese nombre? Porque atraviesa la membrana. Bien, en este caso lo que está marcado en gris es la bicapa lipídica. ¿Cuál es la parte interna del citoplasma y cuál es la parte extracelular en este caso? ¿Y en qué tenemos que fijarnos para ver eso? Los grupos R. ¿Qué más? Vamos a partir del principio. ¿Dónde se sintetiza una proteína? En los ribosomas. En los ribosomas. Ahora, ¿cómo pasamos de una proteína que estaba en un ribosoma a tenerla puesta en la membrana plasmática? ¿Qué le tendríamos que hacer? Tendría que pasar por todas las estructuras, la primaria, secundaria, terciaria, la cuaternaria. Bien, entonces lo tenemos que primero que nada plegar. Es una modificación. En esta proteína en particular, ¿qué ven que está plegado? Entonces que la parte de arriba sería la parte de adentro. Vamos a ir viendo por partes. Ok. Fíjense que acá, dentro de la bicapa lipídica que tenemos, ¿qué representaría esto? Un alfa hélice. Bien, entonces, eso fue una de las modificaciones que tuvimos que hacerle a la proteína, que es que tenga forma de alfa hélice para poder incluirse en esta parte de la membrana. Pero si ustedes se van fijando, tenemos diferentes modificaciones externas que vienen después. Por ejemplo, esto que está marcado acá, como pelotitas, ¿qué piensan que puede llegar a ser? Azúcares. ¿Por qué?
Esta estructura bien representa, como bien dice el compañero, son azúcares porque están unidos a una proteína generando que esto sea una glicoproteína, porque tenemos una gran proteína con un pedacito de azúcares, unidas covalentemente, esos puntitos negros, y son azúcares porque se están ramificados. Eso es una de las cosas que tenemos que ver. Primero, la presencia de azúcares. Lo segundo es que si ustedes se fijan, yo les dije que había un aminoácido que se llamaba metionina, que tiene estos grupos, que en vez de ser OH como los oxidrilos, es sulfidrilo. Y que en esta parte están separados y en esta parte están unidos entre sí. Recordarán cuando empezamos la materia que yo les dije que nosotros podemos ver el estado de oxidación de una molécula en función de los enlaces con el oxígeno o el hidrógeno. En este caso, cuando tenemos un azufre unido a un hidrógeno, ¿qué lo tenemos? ¿Oxidado o reducido? Que está reducido. Entonces, si yo esto lo aplico a algún medio oxidante, lo que vamos a hacer es, en vez de, como sucede normalmente con el agua, perdón, con el oxígeno, con los grupos oxidrilo, generalmente se pierde una molécula de agua y el que queda en el enlace es solo un oxígeno. En este caso, lo que nos va a quedar es los dos azufres unidos entre sí de manera covalente y se va a liberar, en vez de un agua, un hidrógeno. ¿Bien? Y eso es un proceso de oxidación. Los medios extracelulares son oxidantes normalmente, mientras que los medios intracelulares suelen ser reductores. Con lo cual, esta que está acá abajo es la parte interna de la célula. Todo lo que está por arriba de esta zona es la parte extracelular y esta es la bicapa lipídica. ¿Bien? Hay una cosa más. En general, los puentes disulfuro se suelen dar dentro de la misma cadena. Eso también nos indica indirectamente que acá, esta cadena seguía acá. Bien, se produjo el enlace puente disulfuro y después vino una enzima que se encargó de cortar acá y cortar acá. Con lo cual acá no hay dos cadenas, sino es una gran cadena que perdió un pedazo. ¿Se entiende? Eso se llama maduración por proteólisis, ruptura de una parte de la proteína. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. Sí. Bien. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta para ver si estamos adentro o afuera es el medio, que es el reductor, o sea, oxidante, la presencia de azúcares, que generalmente se asocian a la zona externa de la célula, la modificación que hubo para poder estabilizar esta alfa hélice, el corte proteolítico que maduró esta proteína, y algo que no tenemos que tener en cuenta son los grupos carboxilo y amino. Estos no son indicadores de adentro o afuera en ningún caso. Hay proteínas que tienen ambos extremos hacia afuera, ambos extremos hacia adentro, a veces en esta posición amino y carboxilo, así como está acá, y a veces al revés. ¿Bien? Por la forma en la que se sintetizan, es más típico ver el grupo amino al principio, pero es porque en este caso hay un solo paso a través de la membrana. Pero existen modificaciones que pueden dar vuelta completa toda una proteína, con lo cual no nos sirven para identificar adentro o afuera. ¿Bien? Ahora, nosotros dijimos que esta alfa hélice, dijimos que internamente se dan puentes de hidrógeno para estabilizar la hélice, y los grupos R van a quedar mirando hacia afuera de la hebra. Esto que estoy marcando en rojo serían los residuos que quedaron mirando hacia el exterior. Esa parte de la proteína, ¿va a ser hidrofílica o hidrofóbica?
hidrofóbica. Bien, ¿por qué? Porque me parece, no sé, no estoy tan segura, pero si no fuese hidrofóbica estaría en otra posición. Bien, ¿por qué? Porque la membrana lipídica tiene los grupos fosfato en contacto con el agua y las cadenas carbonadas hacia el interior, con lo cual la zona central de la bicapa lipídica es hidrofóbica. Entonces necesitamos que estos aminoácidos que están acá también sean hidrofóbicos para llevarse bien con su medio, que en este caso es la membrana. Bien. Ahora, ¿esta proteína es mayormente hidrofóbica o hidrofílica? Hidrofílica. ¿En qué te basas para decir eso? Bueno, porque tiene mayor cantidad de posibles enlaces de puente de hidrógeno. Bien, y si nosotros nos fijamos, voy a volver a usar el marcador. Fíjense que lo que está acá abajo está en contacto con el agua. Todo esto que voy a marcar ahora también está en contacto con el agua. Y hay una pequeña región de la proteína que está en contacto con los lípidos, que es esta de acá. Con lo cual, la inmensa mayoría de la proteína está en contacto con el agua y una pequeña proporción es hidrofóbica. ¿Bien? Ahora, si ustedes me fundamentan y me dicen en esta zona que el contacto con membrana es totalmente hidrofóbico, y lo más probable es que sea cierto, y eso está bien. ¿Estamos? Bien. Hasta ahora ya sabemos cómo sintetizar una proteína. Más adelante vamos a ver cómo se pliega, modificaciones y demás. Eso queda para más adelante. Pero una proteína cumple su función, pasó un tiempo, ya no la necesito, la tengo que eliminar. Bien. Toda célula posee rutas enzimáticas para degradación de proteínas envejecidas o inútiles. ¿Estas rutas son catabólicas o anabólicas? Catabólica. ¿Por qué? Porque la proteína al degradarse va a ir de una macromolécula a algo complejo a algo mucho más simple. Exactamente. La ruta catabólica es la que se encarga de la degradación en la fase. Bárbaro. Este es un proceso de desnaturalización o hidrólisis. Hidrólisis. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre desnaturalizar una proteína e hidrolizarla? La desnaturalización es reversible y la hidrólisis no. Bien. ¿Y qué es lo que estoy haciéndole a la proteína? En la hidrólisis se rompen los enlaces covalentes y en la desnaturalización enlaces más débiles. Bien, voy a volver. Cuando yo desnaturalizo, paso de su forma nativa o estable, le aplico, por ejemplo, calor y se va moviendo hasta que puede quedar desarmada, no. No tener una estructura tridimensional, simplemente ser la estructura lineal. Pero después, si yo le doy el medio apropiado, puede volver a su estado nativo. En cambio, si yo hidrolizo, lo que estoy diciendo es que estoy rompiendo los enlaces peptídicos que unen los aminoácidos de entre sí, hasta que lo único que obtengo son aminoácidos. Y entonces, para volver a unir esos aminoácidos, ¿qué tengo que hacer? No se puede. No, tengo que volver a sintetizar la proteína desde cero. Bien. En un laboratorio, tanto para desnaturalizar como para hidrolizar una proteína, se utilizan medios físico-químicos,
como por ejemplo el pH o la temperatura. La célula, ¿qué métodos utiliza para degradar una proteína? Lo que hace es usar un gran complejo multienzimático, un gran complejo, que se llama proteasoma. Que tiene, acá se pueden ver bien, fíjense, la parte roja es el primer dominio, un segundo dominio que se llama catalítico y un tercer dominio que es donde sale, yo acá ingreso una proteína, la proceso, le voy rompiendo los aminoácidos y finalmente los libero en el otro extremo. Tiene literalmente forma de un bote de basura. De esos que tienen tapita. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo lo voy a degradar o cómo sé cuándo una proteína se tiene que degradar? Primero va a venir una proteína que se va a encargar de marcarlo con ubiquitina, que es una vitamina que uno tiene que ir incorporando en dieta, que se encarga de marcar múltiples veces a una proteína. Una vez que está marcada, disculpen, va a ingresar al proteasoma, donde se va a ir linealizando poco a poco, hasta ese momento es solo desnaturalización, y después el proteasoma tiene la capacidad de ir cortando enlaces peptídicos uno a uno, generando péptidos o en realidad aminoácidos, no péptidos. Y fíjense que esto puede devolvernos la ubiquitina para ser utilizado en otro momento, consume ATP, y además nos sirve para recuperar aminoácidos de una proteína que ya no necesitamos. ¿Ok? Este proceso, si bien parte de algo complejo hacia algo más simple, no libera energía, sino que la consume. Es uno de los pocos casos de catabolismo de este tipo. ¿Bien? Ahora, mi pregunta es, la semana pasada hicimos hidrólisis ácida de almidones. ¿Bien? Si yo en vez de poner almidones hubiera puesto ADN o proteínas, ¿qué hubiera pasado? O sea, tengo un tubo que tiene ácido y azúcares. Otro tubo que tiene ácido y ácidos nucleicos, el otro ácido y proteínas, y los tres los pongo a calentar. ¿Qué voy a obtener al final? Y una denaturalización. Y si yo los dejo un tiempo muy largo, por ejemplo, como la semana pasada, ácido fuerte y media hora. ¿Qué obtuvimos la semana pasada? Pusimos almidón, ácido, calor, lo dejamos media hora y al final, ¿cómo nos dio Felin-Lugol? Felin positivo y Lugol negativo. ¿Y qué significaba eso? Dependía si el azúcar era reductor o no. En este caso, la monosacáridos constituyente, ¿cuál era? ¿Cómo? De nuevo, ¿qué significa que dé Lugol negativo y Felin positivo? Que tiene poder reductor y que es de estructura helicoidal. Sin estructura helicoidal, porque dio negativo Lugol. Sí. Entonces, ¿qué obtuve a partir del
almidón después de media hora de ese tratamiento? Que perdió su estructura helicoidal y que tiene poder reductor. Con lo cual lo que tengo son los monosacáridos constituyentes, que son la glucosa. Entonces, si yo agarré un almidón, que es un polisacárido de estructura helicoidal, y lo puse en ácido y calor durante un tiempo largo, obtengo más que desnaturalización, hidrólisis completa. Si yo hubiera hecho lo mismo, pero en vez de tener un polisacárido, tenía una proteína, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera encontrado después de un tiempo? Aminoácidos. ¿Y si yo hubiera puesto un ácido nucleico? Nucleótidos. Nucleótidos. Entonces, ¿es específico el ácido y el calor para romper una estructura? No. Ahora, si yo hubiera puesto una enzima encargada de romper azúcares, como por ejemplo Sacarasa, por ejemplo. sí, o por ejemplo no me sale. Uy, se me fue el nombre. Amilasa. ¿Qué pasa? La alfa-amilasa salival. O sea, yo pongo un tubo de ensayo, pongo almidones y le pongo el Lugol, ¿cómo me tiene que dar? Lugol positivo. Bien, ahora le pongo una enzima que sale de la saliva humana. ¿Qué va a pasar después de un tiempo? Va a dar negativo igual. Bien, de hecho, no lo pudimos hacer por una cuestión de COVID, pero si uno lo hace, en menos de un minuto pasamos de una coloración violeta positiva del Lugol a una coloración blanquecina, que es la típica de los almidones y los azúcares. ¿Bien? Ahora, ¿por qué creen que una célula va a preferir usar una enzima en vez de ácido y calor? No te escuché, perdón. ¿Por qué creen que una célula elige este mecanismo enzimático y no un método físico-químico como el calor o el pH? Ocurre más rápido la enzima. Bien, ¿por qué ocurre más rápido? Porque su función es Son específicos. catalizar. Bien, y entonces yo puedo regular, porque yo acá el proteasoma se va a encargar exclusivamente de romper proteínas, pero no va a tocar ni ácidos nucleicos ni azúcares. Y lo mismo con cada una de las enzimas que yo utilice, va a ser más específica, va a estar especializada, en este caso en la ruptura hidrolítica, de cada uno de los componentes según sea necesario. ¿Bien? Con eso resolvimos la diferencia entre desnaturalizar e hidrólisis. ¿Cuál de los dos tratamientos piensan ustedes que va a desnaturalizar? Ácido clorhídrico, 10 a la menos 3 molar y 10 minutos, temperatura ambiente, o ácido clorhídrico, 1 molar, 110 grados, 24 horas. ¿Cuál va a sufrir desnaturalización y cuál hidrólisis? El A lo va a desnaturalizar Bien. y el B lo va a hidrolizar porque es un tratamiento más fuerte. Mucho más fuerte, mucho más largo. Y vuelvo a insistir, esto podría ser una proteína, puede ser un polisacárido o puede ser un ácido nucleico. Y en ambos casos va a pasar que si yo lo trato con un tratamiento suave, puede haber desnaturalización. Y en algunos casos, en todos los casos, si yo lo dejo con una condición de ácido fuerte, temperaturas altas y mucho tiempo, en los tres va a haber hidrólisis. ¿Bien? Ahora, esto es típica pregunta de parcial que en general la contestan mal. Y no me pregunten por qué, porque lo repetimos hasta el cansancio. ¿Cuáles son las unidades estructurales y los grupos funcionales de una proteína?
Los aminoácidos son las unidades estructurales. Bien, son los monómeros. ¿Cuáles son los grupos que uno puede identificar dentro de ese monómero? Un grupo amino, un grupo carboxilo, ¿Y qué más? y el hidrógeno y el carbono. ¿Y qué Una más? cadena carbonada. Vamos a tener siempre, el núcleo central es el carbono alfa, unido a 4 cosas. Un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y un resto o residuo que es variable. ¿Bien? Que depende del aminoácido en particular del que estemos hablando. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cómo se denomina la unión entre estas unidades estructurales? ¿Y cómo se establece? Unión peptídica. Unión peptídica. Bien, ¿y cómo se establece? Por condensación. Covalentemente. Es un enlace covalente que se establece por la condensación o pérdida de una molécula de agua producida entre el grupo carboxilo que pierde un oxidrilo y un hidrógeno perdido desde el grupo del nitrógeno del grupo amino. ¿Ok? Esto lo digo así tan explícito y tan detallado porque son cosas que ustedes saben y que cuando se les pone en un parcial, ¿cómo se establece? Y ustedes me ponen condensación. No está mal, pero no está completa la respuesta. Ustedes me pueden decir la condensación de un grupo oxidrilo y un grupo hidrógeno entre el grupo carboxilo y amino de 2 aminoácidos diferentes que se unen de manera covalente para unir los aminoácidos a través del enlace peptídico. Es mucha palabra para decir lo mismo, sí, pero eso nos da la pauta de si entendieron o no lo que estamos preguntando y si tienen el conocimiento que estamos requiriendo. ¿Ok? ¿Mediante qué reacción se pone en evidencia la existencia de dichas uniones en un trabajo práctico? Que esto es lo que son los seminarios que tienen que ver para la semana que viene. Así como teníamos para caracterizar azúcares, ¿qué prueba típica tenemos para proteínas? El test de Biret. Bien, ¿qué es el test de Biret? Para identificar proteínas. No necesariamente. ¿Qué identifica dentro de una proteína? Los enlaces. Bien. ¿Y cómo se da cuál es la composición de los reactivos, el fundamento de la reacción y la forma de visualización de un resultado positivo? Violeta es positivo, bárbaro. ¿Y cómo llegamos a un color violeta? Por la formación de un complejo de fermentación. Bien, lo que vamos a tener es los enlaces peptídicos, cuando estén formados, van a unirse por lo que se llama enlace de coordinación a algo, que es el reactivo del reactivo de Biret, que ¿cuál es? Bien, vamos a poner sulfato de cobre, que es celeste, muy parecido a lo que vimos con felina. Y si hay presencia de proteínas, va a pasar a un color violeta. ¿Por qué? En un medio básico, no se olviden de eso. El cobre es un metal que cuando está en presencia de proteínas,
recubren los enlaces peptídicos al cobre, formando lo que se llama enlace de coordinación o complejo de coordinación, y eso hace que el cobre, que normalmente está de color celeste, pase a color violeta. Tenemos esta imagen. ¿Qué significan la N y la C? ¿Y qué significa 1 y 2? ¿Qué señalan? La N y la C, el amino libre y el carboxilo libre. Bien, ¿y la parte 1 y 2? Por ahí es más fácil verlo acá. Fíjense. Esto es 1, esto es 2. ¿Qué tienen si uno los mira? Alfa hélice y lámina beta. Bien, esa es una, y la otra marca los dos dominios. A ver si los puedo poner como corresponde acá. Este es un dominio y este es otro. Este es un dominio de regulación de esta enzima. Y este otro, fíjense, si lo vemos así, acá hay una alfa hélice y acá hay otra. Y si yo lo muevo, acá hay varias beta hoja plegada. Y si lo miro desde arriba, me quedaron todas las beta hoja plegada, una al ladito de la otra, y estos dos formando una especie de cerrojo. Esta enzima lo que hace es, por acá adelante, donde están las alfa hélices, no sé cómo cambiar los colores, me disculpo por eso. Estas alfa hélices se pueden mover y abrirse, dando lugar a que en esta zona interna ingrese el sustrato de esta enzima. ¿Cómo se va a llamar esta zona central de esta enzima? Que lo vieron con PAME. Es el sitio activo, exactamente. Esta es la parte de toda la proteína que se va a encargar de llevar adelante el proceso catalítico. ¿Bien? Y lo que hay es dos dominios grandes que se encargan, uno de hacer la catálisis y otro de regular la acción de la enzima. ¿Bien? Bien. Esta molécula se encuentra en su conformación activa. ¿Qué significa y qué tipo de fuerzas la estabilizan? ¿Qué hablábamos de conformación activa? Que es su conformación más estable. Bien, y que además es funcional. ¿No? Sí, sí. Sí, Vale. sí. ¿Y qué tipo de fuerzas estabilizan la conformación? Fuentes de hidrógeno y interacciones de Van der Waals. Todas las posibles Las fuerzas débiles. reacciones débiles, y además se suman internamente los puentes disulfuro. ¿Bien? ¿Qué es una enzima? Un catalizador biológico. Bien, en términos puntuales, en estos casos vamos a hablar de ¿qué tipo de molécula? Proteína. Bien, son proteínas que tienen actividad catalítica. ¿Cuál es la función biológica de esta enzima? En particular esta que se llama lipasa pancreática, humana. ¿Dónde actúa y cuáles son sus sustratos?
Descompone grasas. Actúa en el intestino. Actúa en el intestino. ¿Y qué significa descomponer grasas? Puntualmente. Se obtienen ácidos grasos y glicerol al descomponer. Nosotros tenemos triacilglicéridos. Acá tenemos en negro el glicerol con sus 3 oxidrilos unidos de manera covalente a ácidos grasos, que son esto que las R significan que son una cadena mucho más larga. Y la lipasa se encarga de ir liberando uno por uno los ácidos grasos hasta obtener 3 ácidos grasos de cadena larga y un glicerol. ¿Bien? ¿Dónde actúa particularmente? En el intestino. Bien, ¿y dónde se sintetiza la lipasa pancreática? En el páncreas. Bien, ¿en qué parte del páncreas? Eso no lo sé. Bien, hay un seminario que tienen que saber para leer, para el parcial, que es las diferentes secciones del páncreas. El páncreas tiene 2 regiones funcionales, que son el páncreas endocrino, que produce hormonas, insulina, glucagón, somatostatina y demás, y una segunda parte, que es el páncreas exócrino, que en vez de liberar su contenido hacia la sangre como el endocrino, lo libera, en este caso, al tubo digestivo. Bien. Entre otras enzimas que tiene, una de ellas es la lipasa pancreática, que se encarga de degradar los lípidos. Bien. No se olviden de ver los seminarios, porque después podemos tomar cualquiera de esos temas en cualquiera de los parciales. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos? Vamos a arrancar con algunas cuestiones generales de enzimas y metabolismo. No vamos a poder avanzar mucho más, con lo cual le voy a pedir que lo lean y lo terminen para la clase que viene, virtual, que no es la semana que viene, sino la otra. Igualmente, si podemos adelantar algo en el práctico, lo vamos a hacer. Esto que tengo acá marcado son los números de las guías, perdón, no de las guías, de los incisos de las guías que vamos a hacer, las preguntas. Y la primera dice, respecto a este esquema que representa el metabolismo de una célula, ¿cuál es el flujo de la energía? ¿Cuáles son las 2 vías? ¿Cuáles de las 2 vías, es endergónica y cuál exergónica? ¿Por qué? Las endergónicas son las que consumen ATP y las exergónicas son las que liberan energía. Bien, ¿y cuál, en el caso de catabólica y anabólica, cuál sería cada una? Las catabólicas, al ser una vía de degradación, liberan energía y las anabólicas consumen. Bien. Esto que tenemos acá abajo dice que a partir de la comida, diferentes componentes, obtenemos los precursores de macromoléculas más complejas, energía y calor. ¿Qué es este calor? ¿Qué significa ese calor que dice ahí abajo? Que libera calor. ¿Y qué significa que libera calor? Que es exergónica, creo. Para mantener el orden en la célula. Si fue la parte exergónica es que libera energía aprovechable. La parte de calor es que parte de estos procesos de degradación tiene una parte que es no es óptima, entonces toda la transformación energética no se puede guardar como energía útil para otro proceso, sino que se disipa y se pierde en forma de calor. Este calor, aun cuando se disipe, nos permite a los seres vivos
ayudar a el desorden general de las moléculas y, en parte, de forma indirecta, ayuda a mantener la temperatura interna y ayuda también a metabolizar otras cosas. Entonces, no es que se pierde toda esa energía, sino que se usa de manera indirecta. ¿Bien? ¿Qué diferencias hay entre un catalizador biológico y uno no biológico? Y denme algún ejemplo. Los catalizadores biológicos son específicos y de alta reacción. Bien, como las enzimas o el caso menos típico que es el ribosoma. Bien. ¿Y qué catalizador no biológico conocen? Los iones metálicos. Bien, por ejemplo, cuando uno quiere reducir un doble enlace en una molécula orgánica, los iones metálicos sirven como catalizadores. Inorgánica. ¿Qué otra cosa más simple? Protones. Bien, el pH. ¿Y qué otra cosa? La temperatura es uno de los grandes. Aceleramos casi cualquier proceso aumentando la temperatura. Vamos a ver que esto no es siempre verdadero en la biología, pero en principio una reacción típica química cualquiera puede ser acelerada dependiendo del tipo de reacción, volvemos a lo mismo, en presencia de calor. Explique cómo actúa una enzima y cómo afecta la constante de equilibrio y la energía de activación de la reacción. Acelera la velocidad de reacción disminuyendo la energía de activación. Acelera la velocidad de la reacción. ¿Cómo? Disminuyendo la energía de activación. Bien. Vamos por partes. Yo les hablo de equilibrio químico, ustedes que entienden y que me pueden explicar a partir de eso. Vamos a pensarlo así. Al principio nosotros tenemos un tarro que tenemos A. Le agregamos el reactivo B. ¿Qué va a pasar en un tiempo determinado? Se van a mezclar. Bien, van a reaccionar entre sí. Y a medida que van reaccionando se va a producir, en este caso, C y D. ¿Bien? Y vamos a empezar a tenerlos mezclados. En un momento, esta cantidad de transformaciones se pueden dar desde A y B hasta C más D o al revés. ¿Bien? Pero llega un punto en que lo que se transforma de A y B y lo que se transforma de C y D hacia el otro lado es lo mismo. Es relativamente constante. Se dice que en ese momento se
llegó a la condición de equilibrio. A y B se transforman en C más D y C y D se transforman en A más B en la misma relación. Y ese punto se mantiene. A partir de ese momento no vamos a ver ningún cambio. ¿Bien? Matemáticamente, si nuestros reactivos son A y B grande en mayúscula y en negro, y C y D son nuestros reactivos, y A, B, C y D son los coeficientes para mantener esta reacción equilibrada. Lo típico que hacen en química, ponemos 2 de agua más 3 de no sé qué y al final obtenemos tanto de hidróxido de sodio más tanto de ácido clorhídrico me da sal más agua. Esos son los coeficientes que tenemos y los reactivos y productos. ¿Bien? Matemáticamente se puede determinar una constante de equilibrio que lo único que nos dice es qué cantidad de productos tenemos en función de los reactivos, ¿verdad? Esto es matemático. Y la constante de equilibrio puede tomar 3 valores que a nosotros nos pueden interesar. ¿Qué pasa si esto nos da 1? ¿Qué significa eso? Que es la misma cantidad de producto y de reactivo. Bien, que esa reacción puede ir de A y B a C más D o volver, porque está en equilibrio completo. ¿Qué pasa si este valor es más grande que 1? 2, 3, 5, 100. Hay más cantidad de producto que de reactivo. Bien, entonces lo más probable es que esta reacción, si tiene una constante de equilibrio más grande que 1, es que A y B lo más probable es que se transformen en C más D. Y si fuera al revés, que este valor es menor que 1, entre 0 y 1, Que hay mayor reactivo que producto. exactamente. Entonces lo más probable es que en realidad los reactivos serían C y D y los productos finales serían A y B. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos? Sí. La constante de equilibrio lo único que nos dice es hacia qué lado es más probable que se dé la reacción. Si de productos a reactivos, si de reactivos a productos o si esté en equilibrio. Pero además, que eso pase no es una cuestión de que se nos ocurrió o se le ocurrió a algún químico o algún matemático. Tiene que ver con la energía. Nosotros al principio lo que hicimos es mezclar A y B. Al principio de la reacción se tienen que juntar. Una vez que se juntan tienen que chocar. Una vez que chocan reaccionan y después se transforman en C más D. Eso es lo que normalmente pasa en el curso de la reacción. A medida que va pasando el tiempo, pasa eso. Pero el hecho que se choquen, que se transformen y demás, implica que se libera energía. Esa energía se llama, la vemos acá como, ¿qué cantidad de energía? Los reactivos tenían una cantidad de energía intrínseca propia de ellos. Y a medida que pasa la reacción, van a transformarse en este punto, es el punto de mayor energía, y finalmente se liberan los productos, o sea, nuestros reactivos estaban con una cantidad de energía, y si la reacción es favorable, quiere decir que pierden energía. ¿Bien? Eso, todos lo pueden ver. O sea, desde el punto de inicio de la cantidad de energía hasta el final, hasta el punto de los productos, se liberó una cantidad de energía al medio. Por eso es favorable, y esto normalmente nos indica que la constante de equilibrio es mayor a 1, y la medida que se llama delta G, por la constante de Gibbs, es negativa. ¿Por qué? Porque tiene menos energía el producto que el reactivo. Y por eso es favorable a la reacción. Lo más probable es que esta reacción vaya de reactivos a productos. ¿Bien? ¿Hasta ahí me entendieron? Agustín, ¿qué es la flecha verde y la flecha violeta? Ahí vamos. Si nos concentramos solo en la violeta un ratito, yo les dije que al principio los reactivos tenían una cantidad de energía. Pero ¿qué pasa? Tienen que chocar entre sí, encontrarse en el espacio, tienen que modificar alguna parte de la molécula y toda esta energía de la cual partimos va a aumentar hasta un punto crítico. Y toda esta energía que yo voy a marcar ahora con violeta es toda la energía que necesitamos darle cuando no tenemos ningún catalizador, cuando se da naturalmente mezclar A más B. Tiene que haber energía, y esa energía, ¿qué puede ser? Calor, movimiento, pH, todo eso ayuda
a que los reactivos obtengan una cantidad de energía y una vez que pasan este límite se transforman en productos. ¿Bien? Si yo no paso esta cantidad de energía, esto va a volver para atrás y los reactivos no reaccionan. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace una enzima? La enzima no puede cambiar esto. Los reactivos tienen una energía y los productos tienen una energía, que son esto que marqué acá en violeta. Pero lo que sí puede ayudar es que yo al principio tenía una cantidad de energía que va subiendo, pero es menor. ¿Por qué es menor? Porque yo les dije que tenemos que juntar A más B y ayudar a que esos reaccionen entre sí para transformarse químicamente. Existe una zona interna típica de toda proteína que se llama, como ustedes dijeron hace un rato, sitio activo, que lo que va a producir es que los reactivos se encuentren en ese sitio, o sea, toda una parte de la proteína se encarga de que A y B se junten. El sitio activo ayuda a que haya una transformación química, haciendo que se necesite menos energía para que se transforme. Como se necesita menos energía, es más probable que esta reacción ocurra y llegue hasta el nivel de los productos. Entonces, ¿dónde cambia una enzima, una catalización? Es en necesitar menos energía desde que A y B estén separados hasta que se juntan y reaccionan. Esa energía es la de catalización y es lo que se llama energía de activación. ¿Estamos? O sea, si fuera catalizado o no catalizado va a llegar a lo mismo igual. Bien, exacto. Pero va a tardar más tiempo. ¿Por qué? Porque yo necesito darle más energía para que llegue a este punto más alto para que después reaccione. En cambio, si yo tengo catalizado, normalmente por una enzima en nuestro caso, necesito menos tiempo y menos energía para llegar a este punto, entonces es más rápida la reacción. ¿Se entiende? Sí. Y justamente lo que yo quiero saber es qué tan rápido puede ir una reacción en función de que le pongo la enzima o no se la pongo. ¿Bien? Entonces, la pregunta decía, ¿afecto a la constante de equilibrio? La constante de equilibrio, volvemos a lo mismo, es cuánto de producto obtengo al final de la reacción en función de cuánto tenía al principio. A mí no me importa si esto pasó en un paso, en 1000 pasos o demás. Yo tenía una cantidad de energía y una cantidad de reactivo y al final tengo una cantidad de producto. Ya terminamos. Entonces, la constante de equilibrio no se ve afectada por la presencia de una enzima. Por último, ahora sí, ¿la energía de activación se ve afectada en la presencia de una enzima? Sí. Sí, no solo se ve afectada, sino que además es el eje principal de que esté catalizado. Poder reducir la energía de activación para llegar a este punto y poder producir más rápido la formación de productos. ¿Estamos? Lo último que les digo, esto se los dejo como, digamos, tarea para que lo lean tranquilos. Esto los que hayan hecho química ya lo vieron, los que están por hacerlo lo van a ver más adelante. Esto que está acá se llama delta G y esto que está acá constante de equilibrio. Lo que me interesa que entiendan es esto, que si el delta G es menor a 1, la constante de equilibrio por una cuestión matemático y demás, vamos para el lado de los productos. Si el delta G es 0 y el K es igual a 1, estamos en equilibrio. Y si el delta G es mayor a 0 y el K menor a 1, vamos al revés, al favor, la reacción opuesta, desde productos a reactivos. Léanlo con tiempo, no se compliquen la existencia, pero eso nos va a ayudar un poco a entender mejor qué es lo que está pasando acá adentro. ¿Bien? ¿Estamos? Nos quedan cosas para ver, un montón. Y lo otro que tienen que ver es esto. Independientemente de que sean con una enzima, que lo vamos a ver juntos, el pH y la temperatura afectan a las reacciones químicas. Con lo cual, tanto pH como temperatura tienen un efecto. Me gustaría que puedan leer eso aparte de lo que está. Corina me dice si este PowerPoint está en la plataforma. No va a estar porque esto es
Esto es para dar mis clases nomás. Pero esto está bien explicado en la parte teórica de la materia. ¿Bien? Bien, tomo asistencia. Tengo que sacar al revés. Bien. Alba. Presente. Amén. Aquino. Presente. Anega. Por ahí. Presente. Aarón y Agustín. Franco. Presente. Bellone. Benítez. Hilleri. Usetti. Caballero. Presente. Hassan. Casagne, Ailén. Sí. Presente. Bueno, Presente. Hugo. Córdoba. De Luca. Ah, te quería pedir un favor de si la podés llevar a un lado, escuchá. Bueno, bebita, escuchá, el favor que le quería pedir a tu mamá, que de última vos me acompañás, tengo que ir a llevar los boulders a Barra Acevedo, calle España, y después tengo que ir a Boulevard caminando, pero se me prendió la lamparita y digo, Fiorella me puede acompañar, le echamos Nata a la... Estamos. De Luca. Presente. De Bernardi. Presente. De Casole. Vic. Presente. Draghi. Fernández. Florentín. Presente. Nazo. Presente. González. Presente. Grandolio. Haddad. Kloster. Presente. Diego Capich. Anchotti. Presente. López Camila. Presente. López Lucila. Presente. Maggi. Presente. Marta Elena. Moreno. Perdón, Martín Giselle. Bárbara. Müller. Navarro. Presente. Nieto. Presente. Perela Besari. Presente. Rodríguez.